Investigadores de la Universidad de León han conseguido realizar una reconstrucción completa del sistema hidráulico diseñado por los romanos en las Médulas y su entorno, más de 1.100 kilómetros de canales. Ha sido posible gracias a los avances tecnológicos y el resultado es el primer mapa 3D accesible a todo el público. Estamos lo que podría ser la primera reconstrucción de gran precisión de la red hidráulica de las Médulas y sus todas minas satélites. El estudio supone un giro importante en el conocimiento que se tiene de la minería aurífera en el noroeste español frente a las cartografías existentes, que solo proporcionaban 700 kilómetros de canales. Hasta ahora no se había vertebrado todo el conjunto que constituyen las médulas y las explotaciones aledañas, lo que denominamos explotaciones satélite, y que en este trabajo por fin sí que se han tenido en cuenta. Gracias a este trabajo sabemos que los romanos realizaron explotaciones satélite en el entorno de las Médulas para extraer todo el oro posible y lo hicieron con una vasta red de canales que surcaban las montañas de la Cabrera y el Bierzo para aprovechar el agua de los ríos Cabrera y Sil. Acompañamos a Javier, Iván y Ángel a visitar los canales romanos de las Médulas. Forman parte del equipo de trabajo de la Universidad de León, que ha invertido los últimos 5 años en desentrañar el complejo sistema hidráulico que realizaron los romanos cuando llegaron a esta tierra buscando oro. Aquí la gran protagonista es el agua. Hasta aquí, no lleva más de esto, todo esto ya sale aquí, todos estos picos, y eso de alguna manera pues te indica que obviamente el agua no podía, si no hubiese erosionado esta parte del canal. Luego mira también, fíjate, en este tramo se ve muy bien hasta aquí, fíjate, hacen un cambio como mucho por aquí, eso son 20-30 centímetros, desde aquí 30 centímetros. Algunos canales son fáciles de encontrar, otros están ocultos bajo la maleza o el paso del tiempo ha borrado sus huellas, pero el estudio ha permitido pasar de la cartografía actual, con 700 kilómetros, hasta los 1100. Reconstruir esos 400 kilómetros nuevos ha sido posible gracias a la combinación de datos geomáticos tomados sobre el terreno, con GPS de alta precisión, y a un programa diseñado por el grupo GeoInca, que ha estudiado parámetros como la pendiente o la altitud. Desde nuestro grupo lo que hemos desarrollado es un programa que, en base a MATLAB, que es un software informático matemático, permite analizar el terreno en base a parámetros geográficos. En este programa partimos de 4 parámetros de entrada, digamos. Uno sería las coordenadas geográficas de un punto de inicio, la pendiente que queremos comprobar, si queremos que esa traza que vamos a lanzar sea aguas arriba o aguas abajo, según nuestros intereses, y por último, la longitud que queremos estudiar de canal, si queremos 5 kilómetros, 10 kilómetros, los que sean. El programa lo que hace es, dentro de un radio determinado de búsqueda, comienza a localizar aquellas zonas del territorio que cumplen con los requisitos que hemos establecido previamente. El resultado del estudio cambia la visión que teníamos hasta el momento del trabajo desarrollado en las Médulas y su entorno y arroja luz a los interrogantes que todavía existían sobre el sistema hidráulico desarrollado entre los siglos I y III después de Cristo. Es un escenario realmente muy amplio en el que encontramos toda una diversidad de morfologías sobre el paisaje que recuerdan esa actividad minera y que además viene reflejada por diferentes tipologías y de técnicas mineras que permiten explotar los diferentes yacimientos que encontramos a lo largo de toda la Cabrera, pero también de la zona del Bierzo. Se han descubierto numerosos cambios de pendiente y saltos, lo que desvela una corrección continua con la idea de extender la red hidráulica y poder explotar otras minas satélite en el entorno. También se ha descubierto la presencia de aliviaderos en muchos tramos de la red, lo que demuestra que los romanos eran capaces de autorregular el flujo de agua dentro de los canales. Hemos podido encontrar aliviaderos que permiten conocer que los canales se autorregulaban
para llegar hasta las médulas. Entonces autorregulaban el caudal de agua y esa lámina nunca pasaba pues eso, de 20-30 centímetros. De hecho, en algunos tramos hemos visto que como mucho son 13-14 centímetros, no hay más. Es muy importante porque, entre otras cosas, lo que nos permite conocer es por qué una red hidráulica de estas dimensiones, y además hemos podido identificar sectores a lo largo de toda la traza de los canales donde observamos variaciones de pendiente, cambios en la traza de los canales en altura, etcétera, y saltos que se van produciendo, que lo que están haciendo es intentar corregir la trayectoria para llevar ese agua hasta las zonas más alejadas, donde terminan explotando también otras minas satélite que tienen menos envergadura que las médulas, pero que sin duda permiten explicar el contexto general en el que se ubican estas grandes minas de oro. La evidencia de explotaciones satélite, casi un centenar, permite constatar que existieron otros canales, hasta ahora desconocidos, como los que captaban el agua en el sector de La Baña, cuyos yacimientos serían más modernos que los sectores inferiores de las médulas. Todos los sectores más bajos de las médulas, los que estarían hacia la zona de la Frisga, etcétera, son sectores que son más antiguos que estos sectores elevados en los que estamos ahora, ¿no? Entonces, a medida que esas explotaciones van avanzando, van subiendo en niveles hasta las zonas superiores. Y desde ahí lo que observamos es que algunos canales que recorren 140 kilómetros, como los canales, por ejemplo, de La Baña, traían el agua a los sectores más bajos de estas explotaciones de las médulas. ¿Eso qué quiere decir? Que si esas explotaciones de La Baña hubiesen estado activas durante el momento que estaban también las minas de las médulas, esos canales que hay en La Baña estarían destruidos. Entonces, primero llevan el agua hasta las médulas y cuando esos sectores quedan inactivos, ese agua se aprovecha para explotar todas las minas satélite que hay desde esta zona de las médulas hasta la cabecera de ríos como el Cabrera. La investigación también desvela el papel fundamental que desempeñaron las terrazas fluviales. Hemos identificado que el 60% de las explotaciones que hay alrededor de las médulas corresponden a antiguos depósitos de terrazas fluviales, terrazas que a medida que los ríos se fueron encajando durante miles de años fueron quedando preservadas a distintas cotas a lo largo del paisaje de toda la Sierra de la Cabrera y los montes aquilianos. Estas terrazas jugaron un papel fundamental. Hoy sabemos, gracias a los estudios que hemos desarrollado desde el Grupo GeoInca de la Universidad de León, que por lo general los depósitos que más oro contienen, en torno a los 50 miligramos por metro cúbico, tienden a ser fundamentalmente las terrazas fluviales, es decir, aquellos sedimentos que son producidos por el paso de los ríos, ¿no? En este caso el río Sil y el río Cabrera, que son los ríos principales. De todos esos yacimientos, uno de los más importantes, simplemente por el volumen de material que se removió aquí, es el de las médulas, donde tenemos más de 100 millones de metros cúbicos removidos para extraer, según los datos actuales que tienen en disposición los diferentes grupos de investigación, en torno a 5 toneladas de oro. El equipo humano que ha desarrollado este trabajo, entre los que se incluyen desde el campus de Ponferrada los profesores Enoc Sanz y José Ramón Rodríguez, ha asumido el reto que supone recorrer cientos de kilómetros por los valles del Bierzo y la Cabrera, a veces intransitables, y han trabajado hasta dar con la tecnología necesaria para avanzar en la investigación, que ha combinado el trabajo de campo con el de laboratorio. Y han sido 5 años de duro trabajo, principalmente porque el campo en un sector tan montañoso como este, de los montes aquilianos y de la Sierra de la Cabrera, es muy complejo por la orografía que presenta, pero también por la intensa vegetación que cubre muchos de los valles, ¿no?, que ha dificultado sobremanera todos estos trabajos. Que a día de hoy no se haya conservado o no exista ningún resto en un tramo de, como digo, decenas de kilómetros, no implica que en su día no pudiera existir dicho canal. El resultado es un mapa en 3D, el primero de la red de canales, que además es accesible para todo el público a través de Google Earth. Hasta ahora los únicos datos que teníamos de las cartografías eran datos en papel y uno de nuestros principales objetivos era poder tener una herramienta que sirviera no solo para mejorar la gestión por parte de las administraciones públicas de lo que es todo el espacio de las médulas y la red de canales, sino también como herramienta para la difusión del público general. Es decir, que cualquier persona desde su casa, a través de su teléfono móvil, su smartphone, su tableta o su ordenador, pueda visitar y de alguna manera visualizar todo este enorme patrimonio que configuran no solo la mina de las médulas, sino toda la red hidráulica y el resto de explotaciones satélites que presentan sus alrededores. Un mapa en el que apreciamos una nueva nomenclatura de los canales, más descriptiva que la anterior. Queríamos aportar una nomenclatura
que nos permitiera no solo identificar cada canal de forma individual, sino que de verdad nos diera una información ya de por sí solo con su nombre. La conclusión a la que llegamos es que pensamos que la más correcta era identificar la localidad más cercana desde su nacimiento, acompañada de una M si el canal llegaba hasta las médulas, y por último la cota a la que se captaba el agua. Por ejemplo, si hablamos del canal LBM 1287, para alguien que quizá no tenga mucha idea del tema, ya puede deducir que estamos hablando de un canal que viene desde La Baña, que llega a médulas porque incluye la M en su nombre, y que están haciendo a 1287 metros de cota. El trabajo ha llamado la atención de la revista internacional Geosciences ante la falta de estudios de detalle de una obra de gran envergadura como son los canales romanos de las médulas. Además, se trata de la primera fase del proyecto Ebulcarred, que nace para estudiar el grado de vulnerabilidad de la red hidráulica y que debería ser, a juicio de los investigadores, el punto de partida de cualquier intervención que se vaya a hacer en la zona. La gran mayoría de los canales se preserva en malas condiciones, es decir, no hay trazados completos de la red hidráulica, siempre hay sectores que se ven unos mejor que otros, y esto es algo que queremos poner de manifiesto en el proyecto Ebulcarred, del estudio de vulnerabilidad de la red hidráulica, donde queremos localizar aquellos sectores que pueden ser vulnerables a los diferentes factores climáticos o antrópicos que podrían condicionar su estado de preservación. El objetivo es que entendamos qué sectores pueden ser de importancia para el turismo y, por tanto, volcar gran parte de los esfuerzos, tanto económicos como administrativos, en esos sectores para que puedan ser sectores de interés de cara a ese turismo científico, ¿no? De momento, el trabajo ha revelado más de 1.100 kilómetros de canales, pero el equipo investigador no descarta que pueda haber más u otros descubrimientos que estén por llegar. Yo siempre he dicho que probablemente a medida que sigamos investigando, que mejoramos los métodos, pueden seguir apareciendo nuevos canales. Y de hecho no dejamos la puerta cerrada porque ya hemos observado algunas trazas de canales que no vienen por la vertiente derecha, por ejemplo, del río Cabrera, sino que van por la izquierda. ¿Dónde iban algunos de esos canales? Pues probablemente a otras explotaciones satélites que, como ya hemos dicho, tenían un papel fundamental para entender todo el sistema aurífero romano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que probablemente a medida que las tecnologías vayan avanzando vamos a ser capaces no solo de obtener más información de esos sectores ya conocidos, sino también descubrir otros nuevos o conocer con mayor precisión otros nuevos que van a aportar información fundamental para entender todo el sistema. Gracias al trabajo del equipo GeoInca, apoyado por el minero jubilado Ángel González, gran conocedor de estos parajes, sabemos que los romanos cincelaron estas montañas con más de 1.100 kilómetros de canales que nos permitirían, en línea recta, recorrer España de norte a sur. Pero quizás quedan más kilómetros por descubrir porque el imperio buscó oro en esta tierra y para ello ejecutó un complicadísimo sistema hidráulico que 2000 años después sigue maravillando al mundo.